La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos lleva a toda dirección. Amén. Y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Volvemos otra vez. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome el control de esta pequeña enseñanza, para lo que el Señor tiene para su iglesia el día de hoy. Amantísimo Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Te hemos alabado, te hemos exaltado con esta adoración de labios. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, sé que estás en medio de tu pueblo, Padre. Sé que estás aquí, Señor, y por eso mismo te alabamos y te honramos, y queremos que seas tú partícipe de esta enseñanza, y prepárale los corazones a cada uno de mis hermanos, su corazón, que estén dispuestos a escuchar lo que tienes el día de hoy. Pero no nada más escuchar, sino que comprendan este texto, que comprendan lo que tú tienes el día de hoy, que escuchemos la voz del corazón que nos está diciendo que eres tú, Señor. Porque tu palabra es fuerte, tu palabra es eficaz, y tú nunca llegas tarde, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria, y que seas tú el que dirige mi pensamiento, mis palabras, Espíritu Santo. Que seas tú guiándome a toda verdad y al conocimiento que tú nos estás dando por medio de tu palabra. Gracias, y bendigo a mis hermanos que tú los has traído, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Y también a aquellos que nos están viendo por esas plataformas, estén atentos a lo que el Señor dice hoy. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Pues es un privilegio, hermanos. Hoy me dirijo a las hermanas, pero también hay varones, hay jóvenes y hay niños. Cuando estuve hablando con el Señor, diciendo: ¿qué tienes tú, Señor, para nosotras las damas? ¿Qué tienes tú, Señor? Pero la palabra primeramente es para mí. ¿Qué tienes para mí? Y el Señor no se equivoca. Lo que hay en los corazones y lo que hay en mi corazón. Hemos empezado un año nuevo. Y en este año tal vez tenemos metas. Tal vez hemos dividido los 12 meses. Ese mes trae 4 semanas, algunas 5. Y tal vez ya hemos preparado, ya hemos organizado muchas cosas, porque tal vez los del mundo están pidiendo cosas vanas, pero nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo y por su palabra, tenemos que comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Porque para el año nuevo tal vez tenemos un propósito. Tal vez muchos del mundo común y corriente, no creyentes, o si usted tuviera que escoger un regalo que alguien le podría escoger, con seguridad, la mayoría de las personas responderían o responderíamos por una casa,
por un carro, tal vez ropa nueva, cosas materiales. Pero cuando miro en la Biblia y veo que Cristo nos ha dado un regalo mucho más mayor que las riquezas de este mundo, nos ha dado de su paz. De su paz nos ha dado. La paz en el corazón y la paz en la mente. ¿De qué sirve tener riquezas? ¿De qué sirve atesorar tesoros en la tierra? ¿De qué sirve tener negocios, empresas? ¿De qué sirve tener y tener si no hay paz en el corazón y en la mente? ¿Cuántas personas que tienen millones, billones, multimillonarios en este mundo se han quitado la vida? ¿Cuántos? Porque la paz no está en los corazones. Porque se sienten desdichados, desdichadas. A pesar de que están rodeados de millones, rodeados de dinero, rodeados de bienes, rodeados de lo que muchos tal vez nosotros carecemos. Y nos damos cuenta que el dinero no da la felicidad. ¿Es la felicidad? ¿O qué es la felicidad? ¿La felicidad está en cosas del mundo? No, la felicidad no está en las cosas del mundo. La verdadera felicidad no la traen las cosas materiales. No las trae. Por eso mismo, hermanas, y me dedico a mis hermanas, porque hoy está dirigido a mis hermanas, sino menospreciando a los varones que están aquí presentes, ni a los jóvenes. Jesús dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Porque Jesús nos dice que el mundo no nos la da. Porque es imposible que el mundo la dé, esa paz. En estos tiempos está demasiado el corre y viene. El mundo quiere las cosas como el microondas. Se desesperan. Por eso dice: yo les doy la verdadera paz. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Fíjense, hermanos, cuando una persona ya está a punto de morir, que le quedan pocos días, ¿qué hace? Si tienen bienes, si tienen hijos, pone las cosas en orden.
¿qué hacen? Dejan un testamento. Llaman a su abogado y que se haga la última voluntad de esa persona. ¿Por qué? Porque tiene que poner en orden lo que haya acumulado o lo que haya ahorrado, juntado durante toda su vida. Pues precisamente eso es lo que hizo Cristo antes de morir. Antes de partir de este mundo, dejó un testamento para nosotros. Pero este testamento no es lo material. Es el testamento que Cristo, eso es la riqueza tan grande que dejó el Señor. ¿Qué nos dejó antes de partir? Su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios, hermanos, gócense. Que nos ha dejado de Él lo más valioso que el mundo no nos puede regalar. Que ni el dinero lo puede comprar. Pero también nos dejó de su paz. De la paz de la conciencia, la paz del alma, la paz de la mente y del corazón. Hay gente que tiene demasiado dinero y hay gente que vive muy bien. Pero me hago una pregunta y hemos escuchado en la televisión o tal vez en la radio o hay a veces pláticas en los trabajos. Tiene tanto dinero esta persona, pero se ha quitado la vida. Pero ¿por qué se quitan la vida? ¿Por qué? ¿No se supone que el dinero trae la felicidad? La respuesta es no. La felicidad no está aquí en el mundo, hermanas. La felicidad está más allá, mucho más allá del sol, hermanas. Mucho más allá. Así como el patriarca Abraham, como lo hicieron los profetas, que miraron más allá de lo que sus ojos miraban. Es donde está la verdadera felicidad. Y es que Dios ha derramado de Él a nuestras vidas. ¿Se dan cuenta lo que ha derramado de Él a nuestras vidas? Pero se han preguntado, ¿cómo puedo yo tener esa paz? ¿O cómo hacerme de esa paz? Bueno, la paz que sentimos al saber que nuestros pecados han sido perdonados es la mejor herencia que Cristo nos ha dejado. Es la mejor herencia que nos ha dejado. La mejor herencia de quitar nuestros pecados. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo,
mi paz os doy. Antes de que el Señor nos rescatara de esa vida, había paz. Sus mentes tenían paz. Sus corazones había paz. El mundo les daba la paz. No, hasta que vino el Mesías. Hasta que vino y derramó su última gota para cubrirnos de la ira venidera. Nos damos cuenta, y tal vez les hablo a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes. ¿Están preocupados? El pastor nos hablaba en el nuevo año de que no nos turbáramos por lo que venía en el futuro. Tenemos las clases y nos dicen también que tenemos que seguir adelante. Y Dios nos sigue hablando y hablando por medio de su palabra. Que confiemos plenamente en el Señor. Y el Señor nos dice muy claramente que la paz Él nos la da y no como lo da el mundo. Tal vez estás pasando, hermana, por una situación de enfermedad, o tal vez estás pasando por un problema familiar, un problema con hijo, que tú lo miras, que tus ojos miran, pero no miran la obra terminada en él, y dices: Señor, ¿qué va a ser de esta criatura? ¿Qué va a ser de mis hijos? O tal vez mi esposo no se ha convertido, o mi esposa no se ha convertido, mi matrimonio está al punto del quebrantamiento. O estás cocinando. A mí me habló, hermanos, por medio de una sal. Cuando estaba cocinando, a punto de cocinar, veo que no tengo sal. Y le digo a mi esposo: no tengo sal. ¿Puedes ir a traer sal? Me dice: Rosa, tengo que terminar el carro, porque pues es el carro donde voy a trabajar. Y empecé yo acá, el corazón acá como queriendo salir. Aquella esa Rosa, que la paz, ¿dónde está la paz? Mija, ahora usted lo predica, ahora. Entonces, ahora aplíqueselo, mija. Y dije: Señor, perdóname, Padre, que mi corazón no se turbe. ¿Se dan cuenta, hermanas? Les digo a ustedes, amas de casa, que tal vez se turbirá el problema cuando ven a un hijo que no obedece. O ustedes, jóvenes, cuando sus madres les llama la atención. Necesitamos paz en los hogares, paz con los hijos, paz en los matrimonios, paz en el trabajo, porque somos luz. Pero el Señor nos dice que tenemos paz con Él. Porque Él nos ha dejado la paz. Porque venga lo que venga, Él nos da la paz. Cristo nos da la paz, la verdadera paz. ¿Por qué? Cristo es la verdadera, la paz
En la mente nos pone en la mente, en el corazón, nos da ese regalo que solamente Él puede darnos. La paz de Él es cuando tú tienes paz en tu conciencia, entonces te llega al corazón. Porque reconoces que eres pecador y que has sido perdonado y te has reconciliado con Dios. Por eso hay paz en la mente y en tu corazón. Esa paz que el mundo no tiene, y esa es la razón por qué tanta gente se quita la vida. Porque no hay paz en su corazón ni en su mente. La paz de Dios es entregada al creyente. Al creyente. ¿Hay creyente aquí? Gloria a Dios, lo que Dios nos da. Aleluya sea el nombre del Señor, porque somos creyentes y nos ha dado de su paz, nos lo ha entregado el Señor. La paz no es entregada al mundo, hermanos. No es entregada al mundo, es entregada al creyente. Sino a los creyentes que han sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Esto es lo que Pablo nos enseña, que el verdadero creyente verdadero es justificado porque cree en Cristo y vive una paz. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. Justificados quiere decir que Dios nos ha perdonado. Que Dios ha aceptado la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Justificados quiere decir que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Justificados quiere decir que Cristo lavó con su sangre nuestros pecados. ¿Han entendido lo que es santificado? ¿Lo han comprendido, hermanos? Somos limpios delante de Dios. Nos limpió, nos redimió perfectamente. ¿Y Dios cómo nos ve? ¿Pecadores? Nos ve santos. Yo veo cuando el hermano nos dice santo y santo, es porque somos santos delante de Dios. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, fíjense cómo les dice. ¿Por qué les manda esa carta el apóstol Pablo? Porque tenían tantas contiendas, porque había problemas doctrinales, porque había también pecados sexuales. Pero quiero que vayamos a Primera de Corintios, a pesar de lo que estaba pasando en Corintios, cómo les habla el apóstol Pablo. Primera de Corintios 1:2. Dice,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso por su redención, porque ya no nos ve pecadores. Somos tanto usted como yo, somos santos por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora somos santos. Cada vez que le diga a alguien santo, de felicidad, salto de gusto, y recuerde que el Señor ya no nos ve pecadores. Ahora hay paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos, ¿qué somos? Amigos. Amigos de Dios. Ahora Dios nos mira como mira a su Hijo. Ahora nos mira con amor como mira a su Hijo. Y Dios nos escucha como ha escuchado a su Hijo. Y Dios nos responde de la misma manera que le responde a su Hijo. Porque somos libres en el amado, porque somos somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Dios nos ama, y nos ama. Ustedes no saben cuánto nos ama, porque cuando el Señor nos eligió antes de la fecundación, Él ya sabía, ya nos había santificado. Porque usted, hermano, ni yo lo buscamos. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Nos purificó, nos limpió, nos lavó, nos redimió y nos hizo padres, reyes, sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. El cristiano puede gozarse de absoluta paz aún en medio de las pruebas y dificultades. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad lo creen? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿De verdad? Así es, hermanos. Hermanas, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes está atravesando por pruebas, por dificultades? ¿Quién? Ahora les hago otra pregunta. ¿Conservan la paz? ¿Conservan la paz en esas dificultades, en esas pruebas? Ahorita lo decimos muy fácil, pero cuando estamos pasando, o están desesperadas, porque sí, a mí me ha tocado que a veces me desespero. Pero por eso el Señor no se olvida, y por eso el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Cada vez que haya una prueba, una dificultad, hermanas, vayan a Juan 14, 27. Recítenlo. Hagan lo suyo. Porque dice muy claramente: la paz os dejo, mi paz os doy.
no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es lo primero que hacemos, a temer, a tener miedo. Y lo último que hacemos es gozarnos. En las estadísticas, hermanos, en las estadísticas comentan que un porcentaje de cristianos se han suicidado. Y no nomás el cristiano en el mundo, pero en cristiano, hermanos. Y esta ha sido, con los años, ha ido aumentando cada día más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay paz ni en su mente ni en su corazón. ¿Cómo puede un cristiano quitarse la vida? Y quitarse la vida donde está la paz de Dios. ¿Cómo? Entonces, quiere decir que no está la paz de Dios. Porque si te quitas la vida, es que no hay. Pero si tienes la paz de Dios, Él te va a sostener aún en medio de esa prueba y de esa situación. En medio Él te va a sostener, en medio de esa prueba, en medio de esa situación. Me dirán, ay, hermana, es que usted tal vez no tiene los problemas que yo estoy pasando. Si usted supiera, hermana, los problemas que yo estoy pasando, no, hermana, no se comparan con los de usted. Les invito, hermanos, a ponerse mis zapatos. Las invito a ponerse mis zapatos. Tengo problemas, hermanas. Situaciones difíciles con mis hijos. También con mi salud. En el trabajo. Y más, hermanas, cuando tengo el privilegio de estar aquí presente con ustedes. Me invitaron a predicar mi primera vez. Habló el pastor conmigo y me dijo, me habló, ¿cómo está, hermana? Yo feliz. Quiero que nos ayude para que traiga el mensaje. Era mi primera vez y yo, Le dije, no, hermano, mire, aquí está mi esposo. Pues él tiene más experiencia, hermano, que yo. La mera verdad, pues yo no. Y bien firme, esa autoridad que solamente el Señor da. Mire, hermana, cuando el Señor me diga que a su esposo le tengo que hablar, yo mismito voy a hablar con su esposo. Pero es usted. Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde está la paz os dejo? Se empezó a turbar mi corazón. Dije, bueno, en el nombre de Jesús. Hermano, empiezo yo a prepararme toda una semana, que él me dijo con tiempo, hermanas, le oraba al Señor, Señor, que voy a llevar a tu pueblo, Señor, dame la cita, Señor. Y yo, hermana, nada, ni cita, ni qué es lo que iba a predicar, y los días iban avanzando y yo no tenía nada. Que me siento y le digo, Señor, no, te has equivocado conmigo, Señor, no, y que aviento los libros, digo, no, y me levanto y que me hable, Señor. Te he puesto espíritu de cobardía. Te he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio.
Agarré mis libros, me acuerdo que ya era un día y ya el otro día tenía que predicar. Me puse en toda la noche a orar y decirle al Señor: Señor, por favor, manifiéstate, Padre. Me acuerdo que no había dormido en toda la noche. Me acuerdo que me acosté a las 4 de la mañana, para las 7 me tenía que levantar. Dije: los hermanos van a ver que no he dormido, que mis ojeras, Señor. Pero en ese lapso de 2 horas que dormí, tuve un encuentro con el Señor, y el Señor me mostraba que yo abría las puertas y no se me abrían, pero hubo una puerta que se me abrió. Y el Señor se glorificó. Pero cuando es la gran diferencia que has confiado en Jehová de los ejércitos. Dios me ha traído a memoria cuando el rey David fue con cuando Tano era rey, ese joven que era pastor de ovejas. Y que fue que estaba ese filisteo que todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Y fue con el rey Saúl y le dice: mi señor, yo puedo derrotar a ese filisteo. Mira que yo donde ando con mi cuerda y con las piedras, yo he matado a leones, a osos. Y le dice, y se queda: que no se turbe tu corazón. Porque no tenía paz el rey. No tenía paz y su corazón estaba turbado. ¿Se dan cuenta de cómo cuando tienen paz en su corazón y en su mente y han creído a Jehová de los ejércitos? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice David? Yo no vengo con espada, sino vengo en el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que también el Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, y no se turbe el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. En vez de lamentándonos de los problemas, de las situaciones que estemos viviendo, ¿qué nos dice Filipenses 4? Acompáñeme en Filipenses. En su capítulo 4 y 6 y 7. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocido vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces tenemos que agradecerle todo a Dios y creer y dar gracias a Dios. Cuando tú le das gracias por adelantado, le darás tu carga y ruego al Señor. Yo me acuerdo que aquí yo vine una vez y les dije a los hermanos: oren por mi hijo porque no tiene trabajo. Y me acuerdo que mi esposo me miró y me dijo: pues yo le di gracias por el trabajo. Le dije: hermano, yo doy gracias porque el Señor ya ha respondido. Y si me queda mi esposo y me dice: oye, pero ¿por qué das gracias si todavía no tiene trabajo? Porque yo no estoy por vista, sino por fe. Y el Señor se manifestó. Y tenemos que descansar en las manos de Dios. Y hay que darle gracias por adelantado. Porque sé que tú estás aquí, Señor. Sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú me vas a responder. Y yo creo que me enviarás la respuesta. Qué diferente es. Porque hay una diferencia. Y en ese momento tu corazón se llena de paz. Y
Y eso es lo que nos dice en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque está basada. Porque está basada y es la fe, la certeza de lo que tú no miras, pero es la convicción de lo que se espera de que Dios haga esa petición. Es cuando tú te llenas de esa paz y esa paz traspasa todo entendimiento. Y es cuando la gente de afuera no entiende por qué tú estás. Tanta paz hay en tu corazón y en tu mente, aunque estés pasando situaciones tan difíciles en tu vida. No lo comprenden y por qué uno está tan feliz a pesar de que hay dificultades. Tal vez estás pasando, pero tú dices, yo no sé, pero yo creo en mi Redentor que vive. Yo no sé lo que estoy pasando, pero sé que mi Redentor vive, vive, vive y vive. Y Él me dará la solución y me dará la salida. Hermanas, cuando ustedes están dispuestas a humillarse, hermanos, jóvenes, cuando ustedes están dispuestas a humillarse delante de la presencia de Dios, porque su corazón está dispuesto y Dios está contento a escuchar y Él responderá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso lo dice en la palabra. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú ni siquiera has conocido. Eso lo dice en Mateo 7. Jesucristo dijo, quiero que vayamos a Mateo 7. En Mateo 7:7 al 11 dice, fíjense cómo dice la palabra de Dios. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Porque cuando tú pides algo, estás confiado que el Señor va a obrar. Porque si tú pides dudando, déjame decirte, hermana, que el Señor no te va a responder, porque no has creído en Él. Para que nuestro gozo sea cumplido, Santiago nos dice que pidamos con fe y no dudando, porque el que duda es como las olas que son arrastradas con el viento. Cuando tú pidas, ten fe. Cuando tú pidas, gózate. Cuando tú pidas, alábale. Cuando tú pidas, danza. Cuando tú le pidas al Señor, Él te va a responder.
El Señor responde, sí, responde, porque a mí me ha respondido muchas veces. Pero a veces queremos nosotros como el microondas, que así instantáneamente queremos la respuesta. Pero, ¿saben, hermanos, hermanas? Si hay algo muy difícil, es levantarles la fe, hermanas. Porque la gente a veces no cree lo que no puede ver. Esa es la diferencia. Bienaventurado el que no ha visto, pero ha creído. Dios, hermanos, les voy a dar cuando yo le pedía al Señor. Cuando yo le pedía y yo tenía esa fe y esa convicción que no era por mis ojos. Estaba yo mala de una rodilla y hasta para brincar una escalera no podía, la tenía hinchada. Y me acuerdo que fui a un evento y estaba una persona que es instrumento del Señor y que el Señor lo estaba utilizando en sanidad. Y yo fui y me dijo, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? ¿Tú crees que por sus llagas todas las enfermedades las llevó en la cruz? Me dijo, ¿tú crees que todas las enfermedades el Señor las llevó en la cruz? Y le dije, sí, yo creo. Ha sido sanada porque creí, pero no dudé. Pero sí venía Satanás a decirme, que te vas a aliviar, mira, ya sales y si todavía te duele. Y yo dije, no, diablo mentiroso, porque el Señor cuando hace lo perfecto lo sana y lo hace a la perfección. Él no hace las cosas a medias. Y el Señor, con esa seguridad y con esa convicción, me fui a mi trabajo y lo publiqué con mis compañeras. ¿Saben qué? Dios me sanó de mi rodilla. Vayan, el Señor me ha sanado. Pero ellas dudaron porque tenían que ver sus ojos. Pero yo creí y fui sanada. Otro ejemplo les pongo lo que el Señor ha hecho. Cuando llegamos aquí a estas colonias, estaba desierto. Esta escuela que fue la primera que se estuvo levantando en la pandemia, yo le decía a mi esposo, allí yo voy a trabajar, allí yo voy a trabajar. Y me decía, nomás porque tú, no, porque yo se lo pedí a mi Señor y el Señor cumple sus promesas y Él me lo va a dar porque yo así lo creo, porque tengo esa fe. Y el Señor me la dio y hasta ahorita estoy trabajando, hermanas. Con otro testimonio. Yo trabajé y en donde yo estaba trabajando en una tienda donde uno compra las cosas hacemos las compras diarias. Estuvo la pandemia, me quedé sin trabajo, pedí desempleo, me lo dieron, pero en ese tiempo el que estaba encargado dijo mentiras. Y me dijeron, ¿sabe qué? Tuve la audiencia y me dijeron, ¿sabe qué? ¿Qué tiene que decir? Le dije, todo lo que he dicho, le dije, es verdad, no tengo nada que agregarle ni nada que quitarle. Pero me acuerdo que ese entonces mi jefe dijo muchas cosas mentiras y yo lo único que me dijeron, le damos a donde yo trabajaba, que ellos le dieron la victoria y a mí me tocó que pagar. Entonces yo les dije, me acuerdo que está bien, yo me quedé tristeando, pero me acuerdo que me hinqué y me hinqué al Señor y le dije, Señor, tú sabes que yo dije la verdad, tú sabes, Señor, lo que pasó, tú sabes, mi Señor. Y entonces, hermanas, cuando me hinqué, le oré al Señor, le dije, Señor, yo no tengo
dinero para pagar, pero tú, Señor, tuyo es el oro, tuyo es la plata, mi Señor, y tú harás, yo no sé de dónde, pero yo creo, mi Señor, que tú saldarás esa deuda. Cuando envié mi primer cheque, lo envié para pagar, me regresó y me regresó el cheque y me dijeron, tu saldo ha sido pagado. ¿Se dan cuenta lo que Dios hace? ¿Cómo no voy a creer en su promesa? ¿Cómo no voy a decir y decirle a cada uno de aquellos que no creen o que están dudando que el Señor, Él es fiel? Cuando le creemos a Dios, hace lo imposible porque le creemos. Punto número 4, y ya es el último. Si confiamos en la promesa del Señor, disfrutaremos de la perfecta paz en nuestros corazones. Tal vez hoy te estás diciendo, hermana, tal vez el Señor te está diciendo, o Él te conoce lo que hay en tu corazón. Pero voy a darles este último ejemplo. Hay un padre en la alberca y tiene un niño. Pero ese niño no sabe nadar. Pero el padre le dice, ven, ven. Y ese niño, porque confía que su padre lo va a tomar y no va a permitir que se ahogue, ese niño se avienta porque cree en el padre. Cree que lo va a sostener. Tal vez hoy, hermana, hermanos, Dios te está diciendo, aviéntate. Tal vez tú le dices, sí, ahí voy, pero temiendo. Pero tal vez el Señor te está diciendo años tras años, mes, años, semanas, te dice, aviéntate, hija mía, aviéntate, hijo mío, aviéntate, joven. Y tú le dices, ¿será? Que tal vez si yo no puedo, tal vez fracaso. Este año que empezó, el Señor dio los privilegios y les dijo y les comentó a algunas hermanas, a hermanos y también a mí, una servidora. A los que no predican van a empezar a predicar. A los que no cantan van a empezar a cantar. Y tal vez a los que no se han podido memorizar, hoy es el día que el Señor le dice, ven, aviéntate, van a memorizar. Cuando el hermano estaba diciendo, los que no cantan, yo me escondía. Yo decía, no, yo no. Me escondía que no me viera. Pero hermanos, ¿por qué les traigo todo esto? Porque el Señor, cuando nos da la paz y la tranquilidad que el mundo no nos da, y no tenemos el corazón turbado, ni tengamos miedo, es porque está en nosotros el Espíritu Santo. Es el que nos da la fuerza y la fortaleza.
Es el que nos lleva de victoria en victoria. Les digo, hermanos, que me da miedo estar aquí al principio y me sigue costando, sí. Pero cada vez que recuerdo su palabra y me dice que no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, le digo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu cobertura. Gracias, Señor, por manifestarte cada vez, Señor, que tú, Señor, me dice que me esfuerce, que sea valiente, que no desaparte de mí esta palabra ni de día ni de noche, que medite en ella todos los días y que la atesore en mi corazón. Y para eso, hermanos, hay que pagar un precio que tal vez muchos están haciendo lo que ellos quieren. Pero cuando el Señor te llama, ya no le perteneces al mundo. Ya le perteneces al que te creó, al que te limpió, al que te santificó, al que te dio el perdón de los pecados y que te ha escogido para un propósito. Por eso el Señor dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pongámonos de pie, que el Señor en esta preciosa noche, no sé a quién le haya hablado. Yo no sé qué es lo que tu corazón te está turbando o qué es lo que te está robando esos pensamientos. Yo no lo sé. El único que sabe es Dios, cómo está tu condición, cómo está tu matrimonio, cómo está esa enfermedad. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú con el Señor? Yo no sé si esta palabra sea para alguien, pero quiero decirles que era para mí. Porque yo estoy pasando por una situación, ver que el matrimonio de mi hijo se ha ido al borde y ahora el Señor sabe que mi corazón está pasando por un momento de tristeza y de dolor. Pero con esta palabra que el Señor me dice, la paz te dejo, mija, la paz te doy. Que no se turbe tu corazón, porque tú ya no andas por vista. Ya no andamos por vista, hermanas. Si en tu corazón hay duda y no tienes la paz, hoy pídesela al Señor. Hoy pídele al Señor que te renueve, que te dé esa fe, esa convicción. Que hoy sea tu día. Que si te has apartado del Señor, dile: Señor, perdóname, aquí estoy, vengo arrepentida porque sé, yo quiero esa paz, quiero esa tranquilidad. Quiero gozarme, quiero postrarme y refugiarme en ti, mi amado Rey. Que sea Él el que te abrace y que ese Espíritu Santo vuelva a crecer la llama y te acobije y te diga: aquí estoy. Porque dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás desprecia, jamás lo desprecia, porque Él sabe que lo estás diciendo con todo tu corazón. Séle fiel, abre tu boca de agradecimiento por todo lo que te ha dado. Si te falta fe, pídele en oración. Si te falta la paz, pídele en oración. Así como Daniel cuando estaba turbado,
cuando oró por esa petición. Y el Señor sabía y dijo: desde el momento que abriste tus labios, te escuché. Desde el momento que fueron oídos tus peticiones, pero había esa imposición. Y dijo: tuve que mandar al ángel Gabriel para que llevara la noticia de que la contestación. Hermanos, hermanas, el altar está abierto y allí mismo que el Señor escuche realmente lo que hay en ese corazón. Que el Señor te alimente, te dé fuerzas, te levante como las águilas, te rejuvenezca. Que el Señor haga resplandecer tu rostro. Que el Señor te dé de su paz, de su amor, porque eres santificado y eres santo. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos. Gracias, Dios, porque estamos aquí unánimes en un mismo sentir. Gracias, Señor, por la paz que nos das, porque ese es un regalo. Ese es un regalo que el mundo no nos la da. No la podemos comprar, amado Dios. No la podemos comprar, mi amado Rey. La paz que tú nos das es el Espíritu Santo que reposa entre nosotros, mi amado Rey. Gracias, cúbrenos con tus alas, amado Rey. Que las alas nos protejan nuestro vivir día con día, amado Rey. Glorifica a tus hijas, glorifícate, Señor, en tus hijos. Que los matrimonios, Señor, los abraces, amado Rey. Que los hijos se amen, los padres amen a los hijos y los hijos amen a los padres. Que nos amemos como hermanos. Que el Espíritu derrama de tu Espíritu, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama del Espíritu Santo, Señor. Porque no andamos por vista, mi Señor, sino por la convicción que tú nos has dado, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi amado Rey y Salvador. Ponelo en práctica, mi Señor. Gracias, Padre mío santo, Señor. Ha quebrado todas mis cadenas.